donde es alérgico para muchas cosas, pero va con una dietista y pone que hace las cosas cual él no es alérgico a ellos para que no los coma. Entonces cuando yo le digo, ok, mira, tú puedes preparar tu comida así, 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 para ayudarle, o vamos a hacer un jugo así, así, así. Y él dice, pero no estoy alérgico para la cebolla. Voy cogiendo sus papeles, mira, no estás alérgico para la cebolla, estás alérgico para esto y esto y esto. Ok, entonces acepta para comer. Lo enseño para hacer el ejercicio, pero el pie se pone a picar, ¿no? Entonces no quiere hacer el ejercicio o no quiere beber un té para que eso no suceda. Entonces, muchas veces, cuando queremos recuperarnos, parece, aparentemente, si queremos hacerlo según la ley del Señor, aparentemente la enfermedad sale más abundante. Pero si uno pone su confianza en el Señor y sigue para adelante, vas a ver el resultado que resulta para mejor y no para mal. El Señor nos ama muchísimo, díganme. Yo lo he aprendido con mis hijos, con mi propia salud. Porque caminé creo que cumplí 20 años con la eczema en el cuerpo. Y siempre los muchachos en el colegio me llamaban Sir. No sé qué es en español ahora, perdón. Monja. Sí, me llamaba monja. Y siempre se burlaba porque siempre tenía las mangas largas, un pantalón largo para que así no me vieran. Porque cuando ven la eczema, la gente, la primera reacción es y eso con niños, y cuando niña no era fácil. Pero antes de ser adventista, me fui a esos médicos y me dijeron, no, tienes que dejar esto y eso y eso, lo dejé eso y eso y eso, muy hermoso, pero uno piensa, ¿cómo entonces, Señor, tiene uno que alimentarse? Y gracias al Señor, que después que me fui a Holanda, y tenía un colega que trabajaba conmigo en el hospital, no sé por qué, pero él también se fue a Holanda. Y entonces ahí siguió hablando conmigo del Evangelio del Señor. Y así empecé a conocer al Señor. Pero había una hermana y me dice, tú eres como simple, mira, ten eso. Tomé la cosa, lo vi, y era una invitación para ir a se llama Meat Ministry, para ir a aprender cómo uno tiene que comer, cómo aprendes a hacer el masaje, la hidroterapia y todo eso. Cuando llegué ahí, yo estaba vegetariana entre comillas. Todavía me gusta el pescado y comía el pescado. Y a veces la gallina. Cuando llegué ahí, todo era puro vegetariano. Y ponían todo crudo así. El brócoli crudo, el coliflor crudo, y no me acostumbraba a comer así. Entonces tienes tu plato con todo eso crudo. Y el cuerpo al principio está como rechazándolo. No pude ir al baño tranquilamente. Tuve una barriga tan grande. Y yo, Señor, ¿qué hago aquí? Pero el estudio era interesante, pero ellos eran tan avanzados en lo de Elena G. de White, y yo apenas he oído de los libros de Elena G. de White. Entonces uno se siente mal, pero uno tiene que seguir adelante. Con el tiempo todo vino bien, sí. Después les explico. Ya no más hoy. Vamos entonces, antes, para entender entonces que lo que Dios nos enseña, la religión de la Biblia, no es dañino para la salud del cuerpo o de la mente. La influencia elevadora del Espíritu de Dios es lo que mejor restaura al enfermo. Si queremos ser restaurados, necesitamos buscar más del Señor. No simplemente cambiar el apetito o hacer el ejercicio, pero necesitamos buscar más del Señor.
Todo es salud en el cielo, y mientras más se sienten las influencias celestiales, más segura será la recuperación del inválido creyente. Más comunicación tenemos con el Señor, más vamos a recuperarnos. En Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 48. El Señor nos pide, y ese es el pensamiento que tienen que llevarse a casa. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues perfectos, como el Padre es perfecto. En la última parte, en el Ministerio Médico, página 147, la hermana nos explica así: nuestro Salvador entiende todo lo que se refiere a la naturaleza humana, y Él dice a cada ser humano: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como Dios es perfecto en su esfera, el hombre debe serlo en la suya. Los que reciben a Cristo están entre la multitud de quienes se dicen estas palabras esperanzadoras. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estas palabras nos declaran que no debemos estar satisfechos con nada menos que con el carácter mejor y más elevado, formado a la similitud divina. Cuando tal carácter se posee, la vida, la fe y la pureza de la religión son un ejemplo instructivo para otros. Entonces, que Dios nos puede guiar para que cada uno de nosotros pueda obtener ese carácter que Cristo quiere de cada uno de nosotros y ser perfecto como el Padre es perfecto, y obtener la salud que Él quiere darnos abundantemente. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a tener una sesión de oración, vamos a dividirnos en 4 grupos. Dos grupos acá, de este lado, y 2 grupos acá. Y se ha estado hablando acerca de salud, ¿no? Dios quiere un cuerpo sano. Dicen por ahí que cuerpo sano, mente sana. Entonces, pues, como hijos de Dios, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Vamos a pedirle a Dios que su Espíritu Santo pueda ayudarnos a que nosotros podamos cuidar nuestro cuerpo para que podamos estar en una salud, bueno, que no sea óptima, pero que tengamos salud. Y al tener salud podamos ir y llevar el mensaje de salud a otras personas, que también es importante para la salvación. Así que 4 grupos rápidamente y estaremos orando por ese propósito. Los que no pueden ponerse de pie o arrodillarse pueden quedarse sentados.
hermano, Dios, en presencia de Dios, nuestro cuerpo se puso muy débil, y nuestra decisión de tomar una decisión correcta. Queremos venir delante de Dios, que Dios nos guíe, nos ponga una mente sana, un cuerpo sano, una mente sana. Un ejercicio peruano, ayuda a ser sabio, y sabe la costumbre de muchos años, acostumbramos y se hizo el rey en nuestro pueblo, batalla entre nosotros cuando queremos poder el camino de Dios que estamos buscando. Pero el Señor, acción, que nuestra salud no sea la única, sino que nuestra salud sea obedecer a Dios. Guardan la ley de Dios, por si no tengo la ley de Dios, luego de la enfermedad, el mundo que tenía, no va a venir a nosotros, porque obedecimos y mandamos a los demás. Gracias a los demás, por todo lo que Señor, y lo que Dios nos dice para nuestra salud, para nuestro bienestar, porque el mundo no puede ser, hay mucho cambio, hay mucha enfermedad, mucho virus. Y si no oímos la voz de Dios, también vamos a enfrentar todas esas cosas que el mundo está enfrentando. Ayúdanos ahora que estamos conscientes de no tipo de repetir, sino comer por salud. Se lo pedimos en el nombre. Eterno Dios que estás en el cielo y estás con nosotros en esta hora delante de tu presencia, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda darnos la sabiduría, la voluntad para poder cuidar de tu cuerpo, el cual es tu templo. Que cada propósito que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche sea cumplido. Bendícenos a todos de manera individual y que al entender el propósito de la salud para nosotros podamos compartirlo con otros y a nuestras vidas ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos ahora a escuchar una parte especial con nuestro hermano Alfonso, que es por nosotros.
¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo está el pueblo de Dios? Ahora sí. Pues con esta parte vamos a dejar a la persona que continúa en este momento. Oremos nuestros corazones para que el mensaje que trae pueda llegar. Hermanos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí estoy. Y que el Espíritu Santo me guíe. Voy a hacer una palabra de oración para que Él me pueda dar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque estamos aquí. Pero, Señor, te doy las gracias también por traerme para llevar tu mensaje. Te pido, Señor, obviamente, que me llenes con tu Espíritu Santo, que todo lo que diga, Señor, sea conforme a tu voluntad, a tu santidad. Señor, acompáñame y quédate conmigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, había un hombre que estaba decepcionado del mundo. Pensaba, ¿por qué los seres humanos no se quieren, no se ayudan? ¿Por qué el mundo está tan frío? Pensaba él así. Decía, me siento tan decepcionado de las personas. Y dijo, me voy al monte. Quisiera tener una enseñanza, pero es tan triste mirar a las personas
no estaba en Cristo. Se fue para el monte y al llegar al monte vio algo que le llamó mucho la atención. Vio un león que estaba muy mal, no podía sostenerse, parecía muerto, no podía comer, no podía hacer nada por él mismo. Y de pronto le vio un siervo que le traía el alimento y se lo colocaba al lado. Y él miró esto y dijo, pero miren, los animales nos dan ejemplo de vida. Él no podía creer que un animal nos diera ese ejemplo, traerle la comida. Y él pensaba, ¿será que lo hará todos los días? Y pensó, yo voy a venir todos los días a ver si todos los días le trae la comida. Que él pensaba, ¿será un solo día? Y empezó a ir todos los días, y todos los días el siervo le colocaba la comida al león, se iba. Todos los días era lo mismo, hasta que el león ya se alivió, y ya el siervo no volvió. Y el hombre dijo, bueno, si los animales nos dan este ejemplo de vida, ¿por qué los seres humanos no? Y dijo, voy a hacer lo mismo. Se fue a la ciudad, el hombre se tiró al piso en plena ciudad y él esperaba que lo ayudaran. Pero pasó todo el día y nadie lo ayudó. La noche a nadie lo ayudó. Y él sintió el hambre, el dolor de ver cómo la humanidad era tan fría. Y él preguntaba a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué somos así? ¿Por qué no hay un cambio en la humanidad? Y la voz le dijo, ¿quieres un cambio? Vuélvete siervo. Porque el león quería que le sirvieran. O sea, el siervo le sirvió al león, pero el hombre quería que le sirvieran. La voz le dijo, vuélvete siervo, sirve para que veas un cambio. Con estas palabras voy a empezar el mensaje que el Señor me ha dado esta noche. El mensaje se encuentra en Mateo 20:28. Por favor, acompáñenme. Por favor, hermano, usted podría leerlo para mí. 20:28. Hermano Otto, por favor, podría leerlo para mí. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate y por muchos. Como dice el versículo, él no vino a que le sirvieran, sino a servir. Aposento alto. Hermanos, sabemos que es un aposento alto, ¿verdad? Aposento alto era una morada en Jerusalén, donde llegaban los turistas cuando habían las fiestas. Y en uno de estos aposentos altos se encontraba Cristo reunido con sus discípulos. Él sabía que la hora le había llegado y quería estar a solas con los 12, porque sabía que bebería la copa de la ira de Dios y que sería bautizado, él sería el último bautismo de dolor y sufrimiento. Y él sabía que al comer esta Pascua, él era el cordero que iban a sacrificar. Y estas horas que le quedaban de tranquilidad, él quería estar con sus discípulos, que en estas horas hablar con ellos,
y que fueran para beneficio de ellos. Hermanos, la vida de Cristo fue una vida de admiración y de servir. Siempre sirvió. Y esta Pascua no era igual que las otras Pascuas. El Señor Jesús tenía una gran tristeza en su corazón. Estaba afligido de una sombra de preocupación en su rostro. ¿Por qué? Porque los apóstoles, cuando entraron al aposento alto, ellos se encontraban en una condición muy triste, y eso era la preocupación del Señor Jesús. Hacía poco, los dos hermanos Santiago y Juan hicieron una petición al Señor. Y le pidieron al Señor que le diera los dos puestos, los primeros dos puestos, el primero y el segundo, al lado de Cristo, porque ellos pensaban que el reino de Cristo era de esta tierra, que Jesús había venido a pelear por el trono de David que le pertenecía, pero pensaban que era el reino de la tierra. Sabemos que el reino de Jesús es un reino espiritual, ¿verdad? No era de esta tierra. Y los apóstoles, cuando llegaron al aposento alto, ellos estaban enojados. Cuando los 10 apóstoles se dieron cuenta de la petición de los hermanos, de Juan y Santiago, se enojaron todos, porque ellos pensaban que ese puesto le pertenecía a cada uno de ellos. Ellos, en ese momento, Jesús los veía de una manera muy triste, porque en ellos había egoísmo, envidia, había también codicia